Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro Un mar de especias de Antonio Callejón Peláez, libro que nos retrotrae a un momento bastante particular en la historia de la humanidad, que no es otro que el de el fin del Mediterráneo como gran polo económico a nivel mundial. Recordemos que esto había sido así desde largas centurias antes de Cristo, desde el momento en el que mercaderes griegos y fenicios se echaron al mar y empezaron a colonizar primero el Mediterráneo oriental y después el Mediterráneo occidental, para de esta manera dar paso al inicio de la primacía de los océanos Pacífico y muy especialmente Atlántico como grandes polos de desarrollo económico y especialmente mercantil. Un mar de especias de Antonio Callejón Peláez nos traslada a una época muy particular en la que la Edad Media no ha mucho que ha dado paso a la época de los descubrimientos. Una época caracterizada por el hecho de que dos coronas europeas, radicadas ambas en la península ibérica, estamos hablando de Portugal y de Castilla, se disputan muy reñidamente la hegemonía mercantil del continente. Además, es la época en la que la cristiandad occidental sufre un grave, profundo, traumático y sangriento cisma que dura hasta el día de hoy y que divide a la cristiandad occidental entre católicos y protestantes. Para entender los hechos narrados en Un mar de especias tenemos que retrotraernos al siglo inmediatamente anterior en el que la novela se desarrolla, que no es otro que el siglo XV, y ver que a principios del siglo XV la corona portuguesa ya había acabado su fase de la reconquista y de esta manera podía centrarse en aventuras ultramarinas con tintes mitad económicos, mitad de cruzada. Así que de esta manera vemos cómo Portugal desembarca en el norte de África cuando se hace con la estratégica ciudad de Ceuta, y allí los europeos, los portugueses, toman conciencia de la abundancia de especias y por tanto de riqueza que existía en el norte de África. Recordemos que hasta el advenimiento de la revolución industrial, que trajo aparejado el perfeccionamiento en la conservación de los alimentos, la única manera que había de huir del tedio de una dieta absolutamente monótona, la única manera que había de enmascarar el mal sabor de los alimentos degradados o de intentar conservar un poquito más esos alimentos que se descomponían con mucha facilidad, eran las especias. Especias que, por cierto, en Europa, en la Alta Edad Media, en sus siglos más oscuros, justamente después de que la autoridad central romana desapareciese, llegaron a ser considerados monedas de curso legal por dos motivos: uno, su valor, y otro, que el tráfico amonedado de metales preciosos había caído a plomo y prácticamente se había extinguido. De esta manera vemos cómo los portugueses, al llegar a Ceuta y ser conscientes de las riquezas, las ingentes riquezas que había en manos de los musulmanes ceutíes, intentan canalizar esa riqueza hacia su propio reino e intentan monopolizar el tráfico de mercancías del oriente, esto es de las fabulosas especias, hacia Portugal, en detrimento de la República Mercantil Italiana, muy especialmente en detrimento de la hasta entonces todopoderosa Venecia. Y es que a lo largo de la Edad Media había sido Venecia precisamente el gran mercado en el que las clases acomodadas europeas habían ido para abastecerse de estas fabulosas mercaderías del Oriente, de estas valiosísimas especias. Hay que recordar que Venecia creció a la sombra de Constantinopla, agrandándose más cuanto aquella más se empequeñecía, y que precisamente era Constantinopla uno de los últimos lugares de destino de la ruta de la seda. Este sistema mercantil funcionó muy bien a lo largo de la Edad Media hasta que los portugueses decidieron abrirle a los venecianos y a la República Mercantil Italiana en general otro segundo frente económico, puesto que fueron capaces, merced a su expansión marítima, de importar a suelo europeo especias a un precio, a un menor costo, puesto que estas especias viajaban en barcos portugueses y salían de factorías portuguesas radicadas en India, por ejemplo, mientras que los venecianos, las especias tenían que venir por vía terrestre y tenían que pagar impuestos por cada uno de los territorios por los que pasaban, lo cual eran bastante más caras. Pero si realmente hay algo que supuso un punto de no retorno, un antes y un después en toda esta situación de primacía veneciana, fue ese aciago martes, 29 de mayo de 1453, cuando Constantinopla es tomada al asalto por los turcos otomanos, y amén de desaparecer un imperio milenario, el imperio romano del Oriente, el más llamado imperio bizantino, también pone este hecho trágico para la cristiandad, pone en manos musulmanas la totalidad del tráfico de estas valiosas mercancías, de estas especias.
Por si fuera poco, los turcos otomanos estaban levantando un gigantesco imperio en territorios secularmente cristianos como Grecia, los Balcanes o Asia Menor, llegando incluso a amenazar a la propia península itálica. Es decir, llegando incluso a soñar con tomar la sede del cristianismo católico Roma, de la misma manera que ya se habían anexionado la sede del cristianismo ortodoxo Constantinopla. Y todo esto mientras en Europa una pléyade de poderes, de reinos y reinazuelos guerreaban incansablemente entre sí, no existiendo ni de lejos un poder equiparable al de Gran Turco que amenazaba con restaurar, reimplantar un imperio romano, esta vez plenamente musulmán, en territorio europeo, merced a un potente ejército a la vanguardia de la tecnología poliorcética. Por suerte para la acorralada cristiandad, 1492 supuso un punto de inflexión que le permitiría sobrevivir, puesto que en dicho año se produjeron dos hechos de una grandísima resonancia histórica. Por un lado tenemos la toma de Granada, esto es el fin de la reconquista peninsular, un intento, un remedio de réplica cristiana al pavoroso desastre que representó para la cristiandad la toma de Constantinopla. Y por otro lado, y mucho más importante, tenemos el descubrimiento prácticamente por azar, por suerte, por casualidad, de un nuevo continente que andando a las décadas se llamaría América. Y digo prácticamente por casualidad, puesto que Colón lo que realmente quería era arribar a las costas de India, Zipango o Cathay, esto es India, Japón o China, para de esta manera apropiarse, adueñarse o rescatar, como eufemísticamente se decía en las crónicas de la época, todas esas riquezas ingentes del Oriente en forma de especias. Hay que recordar que para 1492 la Castilla ya iba bastante retrasada en lo que a la carrera marítima se refiere, puesto que su vecino y rival Portugal le sacaba un largo trecho en lo que a pericia naval y muy especialmente conocimiento de las rutas marítimas se refiere. Nunca fue tan intensa la rivalidad entre Portugal y Castilla como en ese momento, y recordemos que muy poco después, en 1494, se suscribe el Tratado de Tordesillas, que básicamente venía a repartir el mundo entre castellanos y portugueses, lo cual levantó no poca polvareda, puesto que los demás poderes europeos habían visto como de manera repentina se habían quedado excluidos del goloso festín, del goloso reparto de la riqueza del ancho mundo. De hecho, Francisco I, el monarca francés, que fue la gran némesis, el gran rival de nuestro Carlos I, llegó a escribirle de manera muy airada al Papa que por favor le escribiese en qué parte, le especificara en qué parte del testamento de Arán se quedaba registrado que castellanos y portugueses heredarían el mundo. Y bueno, ya andando los años llegamos al reinado de Carlos I de España y V de Alemania, el gran emperador, y llegamos a los hechos narrados por Antonio Callejón Peláez en su novela Un mar de especias, cuando se produce la gran gesta marítima, la gran hazaña de la circunnavegación del mundo. Y este viaje hay que recordar que tenía como objetivo, como principales objetivos, por un lado encontrar un paso entre el océano Atlántico y el Pacífico que permitiera pasar de un océano a otro sin tener que circunnavegar todo el continente americano, llegar a la isla de las especias, conocidas como Islas Molucas, por un camino alternativo al que habían llegado los portugueses, puesto que recordemos que los portugueses habían llegado circunnavegando el continente africano, cargar los barcos de las valiosas mercaderías, de las valiosas especias como la nuez moscada, la canela o el clavo, y lo que era más importante, regresar a España con esos mapas cartografiados durante la singladura. Un mar de especies de Antonio Callejón Peláez fue editado por la editorial Esdrújula, siendo su primera edición de abril de 2019. Estamos ante una edición que destaca por tener tapa blanda con sobrecubierta, un papel de adecuada calidad y gramaje, mapas que ayudan a escenificar cuál fue el recorrido de la singladura objeto de la novela y a modo de guiño cómplice con el lector una serie de notas a pie de página que nos retrotraen a célebres novelas históricas. Esta edición, que cuenta con 472 páginas y un buen comportamiento en mano, puede ser encontrada en librería a un precio de 20 euros. El autor de Un mar de especias es Antonio Callejón Peláez, historiador de formación y de vocación, que además cuenta con la licenciatura en traducción e interpretación y con un doctorado cuya tesis versó sobre la iconografía del monasterio granadino de San Jerónimo. Fruto de esta tesis se publicó la monografía Primus Inter Heroes. Además, Antonio es ya hoy día un escritor plenamente consolidado, puesto que la que reseñamos hoy es su tercera novela. Recordemos que la primera de ellas es esta, El último amor del gran capitán, que curiosamente fue la primera videoreseña de este canal, y la segunda de ellas es Cadena de recuerdos.
A modo de conclusión tengo que decir que me ha gustado mucho la lectura de Un mar de especias de Antonio Callejón Peláez, pues narra unos hechos nunca debidamente bien ponderados, como fue la primera circunnavegación del mundo, de la que justamente ahora, en el presente 2019, se cumplen 5 siglos. Circunnavegación que supuso, por un lado, el arrancar, el echar a andar ese primer proceso de mundialización o globalización que fue el Imperio Español, y por otro lado una gesta náutica de una resonancia incomparable en la historia de la humanidad. Y también tengo que decir que esto tiene su parte triste, puesto que supuso una gigantesca oportunidad perdida para que esos dos poderes hispánicos, en aquel momento totalmente en auge, en alza, como eran Portugal y Castilla, hubiesen aunado fuerzas, y de hecho no fue así. De hecho fue todo lo contrario, puesto que esta hazaña la realiza España, teniendo muy en contra a Portugal, que procuró torpedear todo lo que pudo el proyecto. Tampoco puedo pasar por alto la dureza de la vida del día a día de esos marineros que lograron hacer esta gesta. Pues era gente que estaba obligada a comer la célebre galleta, que era pan horneado varias veces para que intentar retrasar su proceso de putrefacción. Esta galleta, con el discurrir de las semanas y de los meses, se iba gusanando, iba teniendo cada vez más insectos, se iba degradando, se iba corrompiendo, se iba descomponiendo, y esos pobres marineros, pues al no haber otra cosa a bordo, pues tenían que estar obligados a comer esta galleta. Era gente que no tenía acceso a alimentos frescos solo cuando tocaban puertos, y no todos los puertos, con lo cual enfermaban de enfermedades como el escorbuto, que está muy bien reflejada en la novela, que los debilitaban al extremo e incluso los llevaban en no pocas veces a la muerte. También estaban obligados a beber agua descompuesta, puesto que si llevaban semanas en alta mar y no habían podido tocar puerto y hacer aguada, pues tenían que beber el agua que les quedaba en las barricas, que ya estaba degradada, ya estaba descompuesta. Y fueron marineros que todo lo que hicieron siempre tuvieron la mosca detrás de la oreja, ¿no? La barba sobre el hombro, como se suele decir, porque estaban asustados de que los portugueses se les echasen encima, los atrapasen y los encarcelasen o directamente los matasen. Y por todo ello recomiendo encarecidamente la lectura del libro. Bueno, y hasta aquí llegó la reseña de Un mar de especias de Antonio Callejón Peláez. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, por favor no lo dudes y déjamela en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal, dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.